Ya, gracias. Bien, como les decía, tenemos acá un sistema de vectores donde nos piden hallar la resultante. Pero acá hay un detalle. El detalle es que el ángulo, los ángulos no son conocidos. Bueno, 15 grados todavía un poquito, pero es un poco engorroso la hora que uno trabaja con 15 grados, 52 menos. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer girar los vectores de tal manera que o desaparezcan algunos ángulos o gire hasta que generen ángulos notables. Por ejemplo, si hago girar el vector A y el vector B 15 grados en sentido antihorario, ¿correcto? Definitivamente al girar 15 grados antihorario C, implicaría que el ángulo de 52, yo le estaría quitando 15 y me quedaría 37, que es un ángulo que es notable. Entonces voy a hacer eso. Ojo, acá hacemos girar, pero tenemos que hacer girar todos los vectores el mismo sentido y el mismo ángulo, porque si no alteramos el sistema. Entonces acá lo hacemos girar 15 grados, acá también lo hacemos girar 15 grados, y acá lo hacemos girar 15. Por lo tanto, nuestro sistema quedaría así. Ojo. Ya está. Entonces por acá colocamos nuestro sistema de ejes. Bien, acá vamos a tener entonces el eje X y voy a tener el eje Y. Y observen en qué se va a transformar, ¿no? Ya está. Como el vector A lo he girado 15 grados en sentido antihorario, entonces el vector A estaría sobre el eje vertical, que sería el eje Y. El vector B estaría sobre el eje X. Por lo tanto, ya estar sobre los ejes ya no se va a descomponer. Acá tendríamos entonces. Y luego, el vector C estaría todavía inclinado, pero el ángulo que estaría formando con el eje X ya no sería 52, sino que sería un ángulo de, en este caso, 35. Ahí están los vectores. Y este ángulo se convierte en 37. Bien, los valores tenemos, A en este caso vendría a ser 12, B sería 16 y C resulta ser 20. Y este vector inmediatamente, ¿qué hacemos? Lo descomponemos. Entonces vamos a tener una componente a lo largo del eje X y la otra a lo largo del eje Y. Lógicamente en la descomposición tú recuerdas que se formaban triángulos, rectángulos notables. Por lo tanto, podemos utilizar los triángulos notables para poder encontrar las componentes. Observa acá. Bien, acá tendríamos entonces, a ver, 20, todo sería 5 por 4, 4 por 3 sería 12, y 4 por 4 sería 16. Y mira, ¿ven? Interesante. La resultante en el eje X sería 0. Y la resultante en el eje Y también sería 0. Entonces, la resultante sería 0. Y con esto el problema estaría, ya está. Sigamos. A ver, dice, un tren que se desplaza con una velocidad constante de 18 metros por segundo es frenado con una desaceleración constante deteniéndose a cabo de 15 segundos. ¿Qué distancia en metros recorre en los últimos 5 segundos? Cuidado ahí. Entonces, miren, este es un problema de cinemática y que nos lleva lógicamente al MRV, porque hay una aceleración de por medio, que en este caso la partícula está experimentando, debido a lo cual su velocidad comienza a disminuir. Bien, trabajemos entonces en el eje X. Bien, la partícula antes de empezar
lo que es el frenar se encuentra acá. Y dice que al cabo de 15 segundos termina deteniéndose. Entonces por acá vamos a hacer lo siguiente. Siempre haciendo un pequeño dibujito. Recuerda que en cinemática se recomienda bastante hacer esto para interpretar bien el ejercicio. Ahí está. Tenemos la velocidad, ¿correcto? Y nos dicen que al cabo de 15 segundos termina de tener. Todo esto implica un tiempo de 15 segundos. Y la velocidad que tenía en el momento de frenar es 18. Si termina deteniéndose, la velocidad final sería 0. Nos piden determinar la distancia que recorre en los últimos 5 segundos. Entonces, los últimos 5 segundos sería por acá más o menos. Ahí está. Y nos piden determinar esta distancia. ¿Está? Esta distancia. Bien. Bueno, en primer lugar, veamos los criterios. Cuando nosotros tenemos un MRV y en el problema se presentan dos tramos, por ejemplo, ahí tengo un tramo de 15 segundos y un tramo de 5 segundos, como la aceleración es constante, lo recomendable es hallar la aceleración. Para eso entonces, hallamos la aceleración. Para eso tenemos que tomar en cuenta un tramo que nos permita justamente tener los datos para hallar la aceleración. Y la dibujo en sentido contrario a la dirección de movimiento porque está desacelerando. Ahí está. Entonces vamos a llamar así lo siguiente, ¿no? A este lo llamamos punto A este lo llamamos punto B y acá lo llamamos punto C. Y justamente lo que me están pidiendo vendría a ser esto de acá, ¿no? La distancia. Ya está. Entonces, vamos en busca de la aceleración. Para esto, entonces, primero, vamos a tomar en cuenta el tramo AC. Porque ahí tengo información. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo el tiempo y puedo hallar la aceleración. Formulita a usar. Velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración por el tiempo. ¿Ya está? Entonces, pongo menos porque está desacelerando. La velocidad final es 0, la inicial es 18, menos la aceleración por el tiempo que es 15. Y con esto ya tengo la aceleración, que sería en este caso 18 entre 15. Nos da un total de 1,2 metros por segundo. Muy bien, y ahora obviamente tengo que encontrar D. Para eso, lo que puedo hacer es lo siguiente. Como en todas las formulitas, siempre participa la velocidad inicial. Entonces lo que voy a hacer es encontrar primero la velocidad que tiene la partícula acá. Esa velocidad no la conozco, pero sería la inicial en ese tramo D que en este caso yo necesito calcular. Entonces vamos a llamar a esta velocidad V. ¿Está? Entonces en el tramo BC voy a calcular primero V. Entonces, por acá decimos tramo BC. Tramo BC. Muy bien. Como lógicamente no tengo la velocidad final, perdón, no tengo la distancia, utilizo una fórmula que no tenga distancia. Velocidad final igual inicial menos A por T. La misma formulita anterior. La final es 0, la inicial es V menos la aceleración que es 1,2 por el tiempo que vale 5. Y con esto calculo la velocidad con la cual empieza ese tramo, que sería 5 por 1,2, lo cual nos da 6 metros por segundo. Entonces, en el mismo tramo BC ya puedo calcular la distancia. Para eso podemos utilizar la siguiente ecuación.
sería, ya obviamente cualquiera, ¿no? Pero en este caso podemos usar distancia igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2, todo multiplicado por el, ya que tengo toda esa información. Perfecto. Y con esto ya resolvemos el ejercicio. Como verán, hay que conocer las formulitas. Entonces, obviamente para un examen de admisión, esto tiene que darse de esa manera. La inicial es 6 más 0 entre 2 por el tiempo que en este caso es 5. Y la respuesta sería 15 metros. Y con esto el problema estaría totalmente. El problema puede ser muy fácil, o relativamente fácil, pero no conocer las formulitas no nos permite llegar a la solución. Siguiente ejercicio. A ver, dice, en la figura se muestra un carrito de masa M, en cuyo interior se encuentra un bloque de masa M cuartos, unido a dos resortes de masas despreciables. Sus longitudes naturales son de 20 centímetros cada uno. Entonces tú puedes darte cuenta que en este caso, cuando el carrito está detenido, los resortes miden 20 centímetros cada uno, lo cual significa que el bloquecito estaba en el medio. Ojo ahí. Muy bien, las constantes son K y K medio respectivamente. Entre el bloque y el piso del carrito no hay fricción. Cuando sobre el carrito actúa una fuerza F horizontal constante de 3 newton, se observa que el bloque se encuentra en todo momento a 18 centímetros de la pared izquierda del carrito, como se ve en el gráfico. Sin considerar el ancho del bloque de masa M cuartos, calcule la constante K. Muy bien, vamos por partes. Mira, nosotros tenemos acá un carrito y dentro de él hay un bloquecito, cuya dimensión le vamos a despreciar. Pero es cierto que ante la situación, el bloquecito se mantiene en esa posición dentro del carro en reposo. Esta fuerza F hará que el carrito obviamente viaje con una cierta aceleración. Entonces este bloquecito adentro está dentro de un sistema acelerado. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es lo siguiente. Voy a tomar todo el sistema como uno solo para poder encontrar la aceleración del sistema. Y luego analizar este bloquecito con las fuerzas que obviamente están actuando sobre él. Y con eso calculo la constante. Entonces, el primer paso es el siguiente. Bien, voy a dibujar un bloquecito, ¿correcto? Que va a representar a todo el sistema. ¿Correcto? Va a representar a todo el sistema. Ese bloquecito será el siguiente. Ya está. Este bloquecito representa a todo el sistema. Y si representa a todo el sistema, su masa sería definitivamente m más m cuartos, que sería 5m cuartos. ¿Correcto? Esa sería la masa del sistema. Obviamente, si yo tomo el sistema, la interacción entre ellos no importa. Por lo tanto, no me interesa la fuerza que estaría generando el resorte en el carro, la fuerza que genera el resorte en el bloque, el otro resorte en el carro, la normal entre el piso del carro y el bloque, tampoco, no me interesa. Por lo tanto, en mi diagrama de cuerpo libre tendríamos la fuerza, F, que en este caso es 3 newtons, y lógicamente el peso y la normal. El piso es liso, por lo tanto no hay fricción. Entonces acá tendríamos el peso y la normal. Listo. Y lógicamente, debido a la fuerza que se aplica, la aceleración que en este caso el sistema va a experimentar. Que por cierto, debido a la inercia, por eso el bloquecito adentro termina pues desplazándose hacia la izquierda. Justificable, lógicamente. Muy bien. Acá tenemos entonces el peso, la normal, la fuerza F que vale 3 y la aceleración que en este caso es.
Como verticalmente no hay movimiento, se cancela. Entonces decimos así, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser masa por aceleración. Esta fuerza F dice que vale 3 newtons. Entonces tenemos que 3 debe ser igual a la masa, que sería 5m cuartos por A. Entonces de acá nosotros obtenemos que m por A sería 12 kilos. Ya está. Con esto tenemos entonces 12 kilos. Así. Muy bien. Muy bien. Ahora, como tú verás, al tomar el sistema, todas las fuerzas internas no intervienen. Ahora, como yo quiero que resalte los resortes, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloquecito. Bien, vamos a hacer el DCL ahora del bloque. Pero recuerda que el bloquecito está viajando con la misma aceleración porque él adentro está en reposo. Mucho cuidado. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Acá vamos a tener ahora el bloquecito. El bloquecito lo vamos a colocar así. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y el diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. Primero el peso y la normal, pero también las fuerzas en los resortes. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, las fuerzas en los resortes serían así. Como el bloquecito se ha ido hacia la izquierda, cuando estaba en el medio los resortes estaban sin deformación, pero al irse hacia la izquierda, el resorte de la izquierda se comprime, generando una fuerza a la derecha, y el de la derecha se estira, generando también una fuerza de tracción, una fuerza hacia la derecha. Debido a que uno de ellos se estira y el otro se comprime, por lo tanto las fuerzas están así. Y lógicamente, las otras que vendrían a ser el peso y la normal. Pero no olvidemos de que como este bloquecito no se está moviendo dentro del carrito, lleva la misma aceleración y dirección de movimiento del carro en sí. Así. ¿No? Este bloquecito es de masa M. Si es M nada más. Estas dos se van. Acá sería fuerza elástica K por X, no se olviden. La fuerza elástica en un resorte, según la ley de Hooke, es K por X. Y acá sería K por X medios. ¿Por qué? Porque los dos, obviamente, se han deformado lo mismo. Porque el bloquecito se ha desplazado una cierta distancia. En este caso, K por X medios. Pero no se olviden lo siguiente, ¿no? Según el problema, cada resorte mide, en este caso, 20 centímetros. Pero justamente el lugar donde está 20, ahora está 18. Eso significa que el resorte de la izquierda se ha comprimido 2 y el resorte de la derecha se ha estirado 2. Entonces la deformación, estamos hablando de 2 centímetros. ¿Ven? Equivalente. Entonces, este bloquecito, obviamente como adentro está en reposo, lleva la misma aceleración que el carro. Por lo tanto, su aceleración también es A, ya sabemos cuánto vale. Ahí está. Muy bien, ya tengo la aceleración, que es A, la misma. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje X es masa por aceleración. Si tú sumas, acá te va a quedar 3 kx medios, mis únicas fuerzas, igual a la masa m por la aceleración. Entonces, de acá decimos que 3 medios de k por x, en este caso sería 2 centímetros, sería 2 sobre 100.
porque tiene que estar en metros. Y esto sería igual a m por a. Pero m por a resulta ser 12 quintos. Listo. Y con esto ya calculo K. ¿Correcto? Con esto ya tenemos K. K valdría, a ver, 3 por 2, 6. A ver, 12 va, 12 entre 3 es 4. 400 entre 5, 20. ¿No? De acuerdo al sistema internacional. Por eso que la deformación hay que pasarla a metros. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, un carrito de montaña rusa llega al pie de la pista circular de radio R con una energía mínima que le permite completar el rizo mortal. Hallar la velocidad del carrito al pasar por el punto B. ¿Correcto? Al pasar por este punto, ¿no? Por el punto B. Muy bien. En primer lugar, considerando que esta montaña rusa con los carritos, ¿no? Las rueditas, obviamente pues es liso. Entonces, este problema lo podemos resolver por energía. Y lo que nos están pidiendo es la velocidad que tiene al pasar por acá. ¿Correcto? Esta bolita que representa el carrito. Y nos están pidiendo la velocidad con la cual pasa por ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver con qué punto vamos a relacionarlo para encontrar esta velocidad que la vamos a llamar V. Definitivamente no tengo ninguna información, definitivamente cuando pasa por la parte más baja. Pero me están diciendo a mí que debe ser la mínima energía para poder pasar el rizo. Eso significa que va a llegar arriba con las justas. Por acá arriba definitivamente va a pasar con una cierta velocidad que la vamos a llamar V1. Pero recuerda algo, si pasa con las justas, eso significa que cuando pasa por acá, pierde contacto con la superficie, lo cual significa que la normal sería 0. Entonces acá arribita lo que puedo hacer es aplicar dinámica circular. Entonces acá, en la parte de arriba, hago mi diagrama de cuerpo libre. De hecho no está la normal, pero sí está presente el peso, que por cierto sería la única fuerza que en este caso estaría actuando. En este caso sería mg. Vamos a ponerle mg. ¿Está? Entonces, a este punto vamos a llamarle un punto C. Y lo que vamos a hacer es aplicar dinámica circular. Entonces tenemos acá lo siguiente. A ver. En el punto C, decimos sumatoria, o sea, fuerza centrípeta, igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta recuerda que es la resultante de fuerzas radiales. Y la única fuerza que está sobre el radio es el peso, ya que está pasando con las justas. Entonces sería m por g igual a la masa por la aceleración centrípeta es v cuadrado entre el radio, que sería v1 al cuadrado entre el radio. Por lo tanto, ya tengo v1. v1 sería la raíz de g por e, ya que la masa se cancela. Ahí está. Muy bien. Ya tengo entonces la velocidad. Listo. Ya tengo la velocidad. Ojo, ya tengo la velocidad. Ahora, lo que podemos hacer es, ya que es liso y vamos a comparar esos dos puntos, puedo aplicar energía. Entonces, puedo tomar como nivel de referencia justamente esta línea que me están dando. Entonces, decimos lo siguiente.
decimos que la energía mecánica en B debe ser igual a la energía mecánica en C. Entonces, la energía mecánica en B debido al nivel de referencia solamente sería energía cinética, sería la masa por V al cuadrado entre 2. Pero cuando llega a la parte superior, hay dos energías. La energía cinética